Bienvenidos a la Lección Divina número 3, por el bautismo muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo. Todos, ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva, que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la alegría y en la vida sin fin. Amén. Tengamos nuestro encuentro con la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que hay que seguir pecando para que aumente la gracia? De ningún modo. Quienes ya hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿Ignoran acaso que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? En efecto, fuimos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por el glorioso poder del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva. Porque si hemos sido incorporados a una muerte como la de Cristo, lo seremos también en una resurrección como la suya. Pues sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, para que fuera anulado nuestro cuerpo sometido al pecado, y así lo dejáramos de servir. Porque cuando uno muere, es liberado del pecado. Y si nosotros ya hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque el que muere al pecado, muere de una vez para siempre, y quien vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No permitan, por tanto, que el pecado domine en su cuerpo mortal, para no obedecer a sus deseos desordenados, ni ofrezcan sus miembros al pecado como instrumentos al servicio de la injusticia. Más bien, ofrézcanse a Dios como quienes, luego de morir, han vuelto a la vida, y entreguen sus miembros a Él como instrumentos al servicio del don de Dios que los hace justos. Así, el pecado no los dominará, pues ustedes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Contexto. Pablo ha venido argumentando que todos, judíos y paganos, han pecado. Por eso, todos están necesitados de la salvación por la fe en Cristo. La ley solo ha servido para acrecentar la conciencia de pecado, pero no ha podido evitarlo. Es la justicia de Dios la que justifica al hombre. Pero no faltaron las personas que malinterpretaron a Pablo
y creyeron que la fe en Cristo no implica exigencias morales. Por ejemplo, en Corinto, se dio el caso de un hombre que se casó con la esposa de su padre, y la comunidad lo había recibido sin objeción. Entremos al contenido del texto. El bautismo no es un rito bonito que sirve para hacerte miembro de un club social. El bautismo es participar de la muerte y resurrección de Cristo. Ser bautizado es vivir una nueva vida. Versículo 4. La vida nueva es vivir conscientemente de la promesa de que viviremos con Él. Versículo 8. Resucitados como Él. Versículo 5. El tamaño de la promesa que tenemos por ser bautizados nos debe hacer conscientes de asumir el compromiso de llevar una vida nueva. Versículos 12 al 14. No permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo. No convertir nuestros miembros en instrumentos de injusticia. Vivir ofrecidos a Dios, convirtiendo nuestros miembros en instrumentos de justicia. Releamos el texto. De San Pablo a los Romanos. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que hay que seguir pecando para que aumente la gracia? De ningún modo. Quienes ya hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿Ignoran acaso que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? En efecto, fuimos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por el glorioso poder del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva. Porque si hemos sido incorporados a una muerte como la de Cristo, lo seremos también en una resurrección como la suya. Pues sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, para que fuera anulado nuestro cuerpo, sometido al pecado, y así lo dejáramos de servir. Porque cuando uno muere, es liberado del pecado. Y si nosotros ya hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque el que muere al pecado, muere de una vez para siempre, y quien vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No permitan, por tanto, que el pecado domine en su cuerpo mortal, para no obedecer a sus deseos desordenados, ni ofrezcan sus miembros al pecado como instrumentos al servicio de la injusticia. Más bien, ofrézcanse a Dios como quienes, luego de morir, han vuelto a la vida, y entreguen sus miembros a Él como instrumentos al servicio del don de Dios que los hace justos. Así, el pecado no los dominará, pues ustedes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios. Meditemos. ¿Somos conscientes de lo que significa ser bautizados? San Pablo nos ha dicho que con el bautismo morimos para resucitar. No morimos por nuestros méritos, ni resucitamos por ellos.
Morimos por Cristo para morir con Cristo. Significa, dice San Pablo, que entonces ya no vivimos para nosotros mismos ni para el pecado, sino que vivimos para Cristo. ¿Hemos educado a las personas en la conciencia de ser bautizados? ¿Qué significa esto? Como padres de familia o padrinos, hemos ayudado a nuestros hijos o ahijados a entender su compromiso bautismal. Si nosotros lo estamos viviendo, en verdad lo supimos compartir con aquellos que la Iglesia nos ha confiado para enseñarles este camino de salvación. No vivimos para nosotros, vivimos para Cristo. Hemos sido presa del relativismo moral del mundo actual, el cual plantea que puedo ser católico sin esforzarme por rechazar el pecado. Esto es, me dejo llevar por el pensamiento actual del mundo y las personas, pensando que el pecado, que el infierno, que el rendir cuentas a Dios son ideas arcaicas que hoy ya no tienen valor ni consecuencia. ¿Vivo yo acaso dejando la gracia de Dios a un lado para vivir en pecado? ¿De qué manera ponemos nuestro cuerpo al servicio de la justicia de Dios? En el contenido del texto, estudiamos no permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo, no convertir nuestro miembro en instrumento de justicia, convertir nuestros miembros en instrumentos de justicia. Esto es lo que significa esta pregunta. ¿De qué manera mi cuerpo sirve para que en él reine la gracia de Dios? Sirve como instrumento de justicia. Es decir, soy justificado en Cristo. Mis acciones son de los bautizados, de los que creen en Cristo, de los que esperan en Cristo. Hemos vuelto entonces a la primera pregunta. ¿Soy consciente de lo que significa ser bautizado? Renuncio al pecado para vivir como hijo de Dios. En este momento, pongamos pausa a nuestro audio, a nuestro video, y como comunidad, reflexionemos estas 4 preguntas. Platiquemos cómo es que deberíamos de vivir, cómo es que estamos viviendo. Escuchemos con atención las respuestas de nuestros hermanos de comunidad, compartamos lo que Dios nos ha dado en esta lectura. Oremos. Gracias, Señor Jesús, porque por el bautismo me llamaste a ser hijo de Dios. Gracias porque en mi bautismo me has dado la gracia de la santidad, para que mi cuerpo y mi alma estén llamados a unidos a ti, puedan vivir esa gracia santificante. Te pido perdón, porque hoy me he dado cuenta que no siempre he vivido como bautizado, no siempre he ejercido mi compromiso bautismal. Mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, el cuerpo que me has dado me ha servido para pecar. Perdóname, Señor. Te pido que me ayudes para que poco a poco empiece este camino de conversión y mi cuerpo
alma y todo mi ser estén unidos a ti, que piense como tú, que hable como tú, que haga el bien con mi cuerpo como tú lo hacías por los demás. Bendice y concede la conversión a todos aquellos seres humanos bautizados que aún no han entendido su compromiso bautismal. Gracias, Señor, por las bendiciones que hoy recibimos de ti. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Ahora, cada uno de los hermanos de comunidad que hemos participado en esta lección, hagamos nuestra oración. Damos gracias, pedimos perdón, pedimos su gracia y agradecemos nuevamente las bendiciones que de Él recibiremos. Puedes poner pausa para que todos puedan hacer oración tranquilamente. Contemplemos. ¿Cómo veo mi vida a la luz del texto que hemos meditado? Es decir, ¿en qué me ayudó este texto? ¿Cómo es que ahora debo de vivir? ¿Cómo veo la vida de mi comunidad a la luz del texto? Es decir, este texto, ¿de qué forma nos ayuda a comprender cómo estamos viviendo y cómo debemos de vivir en comunidad? En la sociedad en la que vivo, ¿cómo ejerzo mi vocación de bautizado? Es decir, ¿cómo doy testimonio frente a aquellos que no creen en Cristo de que yo soy bautizado y por tanto debo de vivir diferente a los demás? Como padrino o madrina, ¿cómo ayudo a mis ahijados a crecer en su ser de bautizados? Todos tenemos de alguna manera esa responsabilidad, como padres o madres de familia, como padrinos y como amigos y conocidos de cuántas personas a lo largo de nuestra vida se han acercado a pedirnos un consejo. ¿Cómo hacemos nosotros para ayudarles a ellos a vivir su ser de bautizados? Pongamos pausa en el video y reflexionemos, compartamos lo que en este momento estamos entendiendo. Muchas gracias, queridos hermanos. Llegamos al final de esta lección. Pedimos a Dios nos conceda vivir nuestro compromiso de bautizados y ayudarnos unos a otros en nuestro crecimiento comunitario. Damos gracias a Dios por las bendiciones que hoy hemos recibido. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios les bendiga. Bendiciones también para sus familias y el hogar donde están participando en esta lección. Hasta luego.